Producciones Lowpod. Vientos del Este. Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a Prafa, Vientos del Este, un nuevo programa de Lowpod FM en el que se convertirá en nuestro pequeño espacio para hablar sobre la política internacional. Espero que no les importe que tenga un poco de música de fondo, ya que a estas horas viene bien para ordenar ideas. Y sí, bienvenidos al primer programa nocturno de Lowpod FM, o al menos eso quiero creer yo. Ahora sí, es todo un placer poder estar aquí a estas horas con ustedes y poder charlar tranquilamente, sobre todo sin las presiones del día a día. Y siempre en la noche es un buen momento para hablar de este tipo de temas. Mi nombre es Cristian Donis, no sé si ya me había presentado. Soy locutor ya en varios programas de esta casa y en esta ocasión vamos a arrancar con un proyecto aún más personal, ¿de acuerdo? La primera idea que teníamos sobre Vientos del Este estaba centrado sobre todo en radiodocumentales, ¿de acuerdo? Pero esa idea todavía no la hemos perdido y les prometo que a lo largo de esta serie escucharéis producciones muy interesantes que haremos mi equipo y yo. Pero a raíz del conflicto entre Ucrania y Rusia se nos ocurrió sobre todo abrir la oportunidad de convertir esto en un espacio en el que podamos charlar sobre este tipo de temas, de los temas que a nosotros nos apetezca charlar y que tampoco duren mucho. Así que quizás habrá episodios que tengan una duración mucho mayor, dependiendo de lo que yo me alargue, pero en otras ocasiones disfrutaremos de episodios mucho más tranquilos, mucho más amenos, que espero que les puedan acompañar en estas horas, aunque obviamente ustedes sois libres para poder escuchar estos episodios cuando a ustedes les salga. La verdad que con el tema de la invasión rusa a Ucrania han surgido sobre todo muchas cuestiones bastante interesantes. Veníamos de bastantes semanas tensas entre Rusia, Ucrania y la OTAN sobre garantías de seguridad, pero en esta ocasión vamos a charlar, digamos, yéndonos un poco más al pasado. No vamos a centrarnos en 2014, que podemos hablar que es el momento en el que las relaciones entre Kiev y Moscú acaban en su punto más tenso, sino que vamos a retroceder un poco hasta 1991. Creo que esa fecha, a todos los que estéis aquí escuchándonos, pues les sonará obviamente. Una fecha que marcó sobre todo un futuro, una ruptura y una nueva realidad que marcaba obviamente una diferencia con los años anteriores. En 1991 colapsa la Unión Soviética y comienza a iniciarse sobre todo un proceso entre diversos estados a favor, digamos, de constituir nuevas entidades estatales. Ucrania en un primer momento llega a celebrar un referéndum sobre la continuidad de la Unión Soviética y se encontraron bastante favorables. Pero tras un segundo referéndum ese mismo año, el 91% del electorado votó a favor de la creación de una Ucrania independiente. Y la verdad que fue un periodo
bastante interesante, que abarcó la creación de todo ese espacio que denominamos el espacio soviético. En 1991, Ucrania sigue un mismo camino que el de todas las repúblicas soviéticas. Un camino que le llevó sobre todo a una reinvención de esas élites burocráticas del periodo soviético. La verdad que supieron reinventarse bastante bien para continuar manteniéndose en el poder. También en este periodo se abrieron procesos de privatizaciones de todas aquellas empresas estatales que crearon una nueva clase social, los oligarcas, los cuales tuvieron una gran influencia y todavía tienen una gran influencia en el día a día político, tanto de la Ucrania independiente como de otros estados de esta órbita soviética. Obviamente, cuando hablamos de oligarcas, no hablamos exclusivamente de esa nueva clase social que surgió en Rusia. Pero, ¿qué sucede a partir del 91? ¿Cómo son las relaciones entre Ucrania y Rusia? Dos pueblos eslavos, dos pueblos que tienen consideraciones entre sí de pueblos hermanos. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta esa situación de 2014, de momento rupturista de las relaciones entre Kiev y Moscú, que obviamente suponen el capítulo anterior de la ruptura que hemos visto hace 3 semanas? En 1991, Ucrania y Rusia comienzan un proceso de negociación, la verdad que bastante interesante, sobre la deuda soviética y sobre todo el armamento que se encuentra en territorio ucraniano. Al final, Rusia acaba adoptando toda la deuda de la Unión Soviética y se reparten Ucrania y Rusia la flota que se encontraba en el Mar de Azov. Aunque progresivamente Ucrania acaba cediendo esa flota a Rusia para pagar deudas que había contraído con Moscú. Y este es, la verdad, que un periodo bastante interesante, porque también es un periodo en el cual, de la misma forma que Kazajistán o Bielorrusia, Ucrania inicia un proceso junto con la CEI para, digamos, destruir o ceder armamento nuclear a Rusia. Y la verdad que esto lo hemos estado comentando sobre todo entre varias personas de mi círculo más cercano. Y es que cuando tengas armamento nuclear nunca te deshagas de él. Es un gran mecanismo de disuasión internacional, es impresionante. Y obviamente pues figuras como Bielorrusia con su reforma constitucional quieren volver a recuperar, digamos, la presencia de ese tipo de armamento entre sus fronteras para poder llegar a ejercer esa capacidad de presión que se puede realizar con ese tipo de armamento. A partir de 1991 encontramos principalmente a 2 presidentes ucranianos. Tenemos a Leonid Kravchuk, que gobernó entre 1991 y 1994, y Leonid Kuchma. Este nombre tenéis que quedaros con él, ¿de acuerdo? Digamos que ha sido el presidente con mayor duración en el cargo entre 1994 y 2004, ¿de acuerdo? Y la verdad que la figura de Kuchma es una figura, la verdad, que bastante polémica. Una figura muy marcada por prácticas bastante autoritarias y represivas contra la población ucraniana. Y en estos momentos de los 2 primeros ejecutivos ucranianos en esa Ucrania independiente, mantuvieron una relación bastante estable con Moscú. Pero mientras se realizaba esta relación estable con Moscú, iba desarrollándose sobre todo un proceso de renacimiento del nacionalismo ucraniano, ¿de acuerdo? A partir de 1991 se inicia el proceso de ucranización, el cual sobre todo tiene el objetivo de volver a desarrollar la lengua ucraniana en
en territorio ucraniano. Esto llevó sobre todo a cierre de medios de comunicaciones rusófonos del territorio ucraniano y la imposición de un mínimo de contenido ucraniano que se tenía que emitir por televisión. Obviamente también se impuso el ucraniano en los procesos educativos y sin duda fue todo un éxito este proceso de ucranización, ya que aumentó el porcentaje de población que sabía ucraniano y obviamente aumentó el porcentaje de niños escolarizados en ucraniano. En 1991 este porcentaje era cerca de un 47%, pero ya en 1998 el 60% de los niños ucranianos estudiaban en lengua ucraniana. Pero luego hay otra perspectiva, y es la perspectiva que defiende que este proceso de ucranización, esa política lingüística, ha sido sobre todo la razón por la cual se produce una división aún más profunda entre aquellas zonas ucranianas y aquellas zonas rusófonas del territorio. Y es que Ucrania es un territorio que lo podemos llegar a considerar multicultural. Obviamente se puede llegar a distinguir esa Ucrania más rusófona que va desde el eje Kharkov-Odessa, con una mayoría de rusoparlantes y de rusocéntricos. Y obviamente luego tenemos el lado occidental y central de Ucrania, en el cual hay una mayor identificación con el nacionalismo ucraniano. Pero también podemos encontrar minorías húngaras, minorías rumanas o minorías tártaras, ¿de acuerdo? ¿Y qué sucede, digamos así, en 2004? Este es un punto muy importante. Recordemos, Leonid Kuchma estaba ahí, pero en 2004 sucede lo que llegamos a denominar la Revolución Naranja, una revolución de colores, ¿de acuerdo? Las revoluciones de colores fueron una serie de procesos, digamos, revolucionarios que sucedieron en distintos países de la órbita soviética que, digamos, buscaban un vuelco mucho más occidentalista de sus políticas, ¿de acuerdo? Y a partir de 2004 cambia totalmente la vida política en Ucrania. Llega a convertirse en presidente Víctor Yushchenko, ¿de acuerdo? Que fue primer ministro, curiosamente, de Leonid Kuchma. Y digamos que a partir de Yushchenko comienza a producirse un giro occidentalista de Ucrania. Pero este giro occidentalista de Ucrania, como veremos más adelante, digamos que siempre se mantuvo a dos caballos. Y es que, digamos que en ese momento, a pesar de que con la Revolución Naranja Kiev comenzase a tener un especial interés sobre Occidente, Moscú no estaba especialmente preocupado por este proceso. Porque lo que tenemos que llegar a entender es que Rusia no le importa especialmente cuál sea el sistema político ucraniano, ni le importa especialmente que Ucrania puede llegar a tener ciertos tonteos con Occidente, mientras esto no suponga un riesgo en sus intereses. Y es bastante habitual que países cercanos a la órbita de Moscú también coqueteen un poco con Estados Unidos o con la Unión Europea, que he mencionado de Uzbekistán o de Kazajistán, que siempre se han encontrado a doble caballo, o Bielorrusia. Bielorrusia, digamos, siempre ha sido también un estado que desde su independencia no ha tenido relaciones muy estrechas con Moscú, pero tampoco muy distantes. Y Ucrania buscaba esa línea a partir de 2004. Y la política ucraniana se vuelve una política marcada por colores, los naranjas y los azules. Los naranjas, primero representados por Yushchenko y más tarde por Timoshenko, pues era un movimiento sobre todo que buscaba una integración a la OTAN, un acercamiento a la Unión Europea, un mayor distanciamiento
sobre Moscú y sobre todo un desarrollo de la nación ucraniana. Y luego tenemos el movimiento azul, representado aquí por Yanukovych, que creo que a todo el mundo le puede llegar a sonar porque fue al presidente que le estalló en 2014, iniciándose principalmente a finales de 2013, el Euromaidán. Y los azules fueron un movimiento que buscaban principalmente una igualdad de derechos culturales entre aquella parte rusófona y aquella parte ucraniana. No olvidemos que el ruso, a pesar de que fuese una de las principales lenguas ucranianas, por no decir de que durante muchos años fue la principal lengua en Ucrania, no es reconocida como lengua oficial. Y el movimiento azul, digamos que ha sido un movimiento que siempre buscaba una igualdad en aspectos culturales, tanto del lado ruso como del lado ucraniano. Y este movimiento sobre todo buscaba un mayor acercamiento con Moscú, y la verdad que guardaba cierta hostilidad a la idea de poder llegar a ingresar a la OTAN. Pero, como decíamos, ningún movimiento fue realmente claro. Ambos movimientos se mantenían a dos aguas, iban a caballo. Ni los naranjas, cuando llegaron al poder, supusieron una ruptura total con las relaciones con Moscú. Digamos que más allá de un cambio en la retórica o en el discurso, las relaciones siguieron manteniéndose bastante estables. Y, mientras tanto, en el lado de los azules, con Yanukovych, la verdad que tampoco supuso una ruptura con los acercamientos hacia la Unión Europea, ni tampoco se llegó a rechazar del todo la idea de poder llegar a ingresar en la OTAN. Digamos que estos años están muy marcados por la ambigüedad de Kiev. Es más, curiosamente, incluso en los años de Yanukovych, que iban entre 2010 y 2014, Ucrania no se salió de dos organizaciones molestas para Rusia. Una de ellas era el GUAM, esa organización que lo conformaban distintos miembros de la antigua Unión Soviética. Hablamos de Georgia, Ucrania, luego Armenia y Moldavia. Anteriormente estaba Uzbekistán, pero Uzbekistán siempre anda con las suyas en las organizaciones internacionales con presencia rusa. Y con Yanukovych, digamos, con una perspectiva mucho más prorrusa, no llegó a salirse de esta organización, que era ciertamente molesta a los intereses de Moscú. Pero es que tampoco llegó a integrarse a ese acuerdo de libre comercio entre Bielorrusia, Kazajistán, Rusia y Rusia, a pesar de que Moscú les insistía en la posibilidad de ingresarse. Y es que cuando hablamos de organizaciones internacionales, sobre todo aquellas que, digamos, se enmarcan en un espacio de influencia ruso, como puede llegar a ser el CEI, la Comunidad de Estados Independientes, digamos, esta especie de ente supranacional que surge en el 91 casi como un intento de sustitución de la Unión Soviética, hoy en día sigue estando. Y digamos que quería convertirse sobre todo en una herramienta en la que pudiesen llegar a Rusia a proyectar su influencia y, digamos, desarrollar políticas más a nivel supranacional, ¿de acuerdo? Pero realmente la organización no ha tenido mucho éxito en esos intentos, y sus éxitos más reales los llegamos a encontrar sobre todo en esos primeros años de la década de los 90, en el proceso de desarme de Ucrania, Kazajistán y Bielorrusia de sus armas nucleares. Y la verdad que Ucrania, a pesar de que es uno de los miembros fundadores, ha sido, digamos, un miembro bastante ausente. Se ha negado a firmar tratados sumamente importantes de la misma organización, y la verdad que no me parece que tuviese ningún interés en poder llegar a participar desde su constitución como Estado independiente, y obviamente desde 2014 esa idea
ha quedado totalmente borrada de la mente de Kiev. Pero más allá, digamos, de esos dos movimientos, el naranja y azul, que sobre todo mantenían posturas bastante ambiguas sobre sus relaciones tanto con Occidente como con Moscú, hubieron, la verdad, que bastantes episodios tensos entre ambos estados, sobre todo en relaciones a nivel energético. Y es que la Ucrania independiente, a nivel de deuda, siempre ha sido un estado que ha mirado mucho a Rusia, ¿de acuerdo? Las deudas que contrayó Ucrania en sus primeros años de independencia no fueron con Occidente, ni los órganos económicos de Occidente. Y Rusia suministraba a Kiev gas a un precio por debajo del precio de mercado. Digamos que de esta forma Kiev podía garantizarse unos precios asequibles para su grave situación económica, que al igual que todos los estados de este momento de la historia tras la disolución de la Unión Soviética, todos estos estados que salieron de ahí tuvieron graves problemas en esta década. Y Kiev así se aseguraba, digamos, paliar un poco esa grave situación económica. Aún así, hubo bastantes disputas, las denominadas disputas energéticas entre Moscú y Kiev, debido a que Ucrania no tenía la capacidad como para poder llegar a pagarle incluso ese gas con unos precios especiales solamente para ellos. Y eso llegó a suponer, la verdad, que bastantes disputas a nivel político, que al final tanto Ucrania como Rusia decidieron que este conflicto era mejor llevarlo a temas puramente empresariales entre Gazprom y Kiev, que ya involucrar, digamos, la diplomacia en este asunto. Pero posiblemente el momento más tenso anterior a 2014 haya sido en el año 2008-2009. No hay que olvidar que en el año 2008 es la guerra ruso-georgiana, que se produce sobre todo tras el ataque georgiano del territorio de facto independiente de Abjasia, el cual Rusia acaba reaccionando y entrando en Georgia y provocando la rendición de esta y el reconocimiento oficial de Abjasia y sobre todo la protección de Rusia en ella. En ese momento Ucrania, la verdad, que se convirtió en un país que apoyó formalmente a Georgia. Fue un estado que criticó duramente el conflicto. Y Medvedev, sí, Medvedev en 2009, no hay que olvidar que en 2008 accede como presidente de la Federación Rusa, digamos, por ese impedimento constitucional que impedía a Putin presentarse a un tercer mandato consecutivo. Medvedev acabó llegando en el poder, pero digamos con un papel bastante testimonial, ya que Vladimir Putin ocupaba el puesto de primer ministro y realmente ocupaba las funciones fundamentales del Estado. Pero Medvedev tuvo, digamos, bastantes discrepancias en 2009 y le mandó una carta bastante cabreada a Yushchenko sobre la posición ucraniana respecto al conflicto con Georgia. Así que podemos estar hablando de que las relaciones entre Rusia y Ucrania han sido unas relaciones que la verdad que no podemos llegar a denominar como negativas ni tampoco como positivas. Ucrania siguió un camino a dos caballos a partir de 1991, con una posición cercana a Moscú y una posición en miras de poder llegar a estar en ese club occidental. Y incluso ahora me estoy acordando, Ucrania, la historia con la OTAN no es una historia de amor reciente.
Ya en 1997, Ucrania se unió a la Asociación Especial de la OTAN e incluso participó en varias misiones de paz de forma bastante testimonial. Y, y fue en 2008, cuando Francia y Alemania se negaron firmemente a la inclusión de Ucrania al espacio de la OTAN, conscientes sobre todo del desequilibrio en los espacios de influencia que podía llegar a suponer eso y obviamente en los peligros que podía llevar a las garantías de seguridad en el continente europeo. Por lo tanto, estamos hablando de unas relaciones normales entre Moscú y Kiev. La verdad que Kiev, durante esos años de independencia hasta finales de 2013, mantenía una línea en la cual buscaba no contraponerse, digámoslo así, a los intereses de Moscú. Y eso le funcionó bastante bien. Y en 2013 nos encontramos, digamos, la piedra angular de la situación. Esa ruptura entre Kiev y Moscú. En ese momento, Ucrania, al igual que Georgia y Moldavia, digamos que formalizaron o pretendían formalizar un acuerdo con la Unión Europea de libre comercio, ¿de acuerdo? El cual en ese momento los tres estados lo vieron como una gran oportunidad de acercarse a la posibilidad de ingresar en la Unión Europea. En esos meses, digamos, entre diciembre de 2013 y el anuncio de ese posible acuerdo con Ucrania, las relaciones entre Moscú y Kiev se tensaron especialmente. Pero al final Yanukovych, recordemos presidente prorruso, decidió aceptar la oferta de Moscú de un acuerdo que estrechaba las relaciones económicas entre Ucrania y Rusia. Esto provocó pues una oleada de protestas en 2013, que en un primer momento sobre todo eran unas movilizaciones con un cariz a favor del ingreso de Ucrania en la Unión Europea, pero posteriormente sobre todo se comenzó a desarrollar discursos de agotamiento del sistema. Es decir, las movilizaciones no solo fueron por el rechazo hacia ese acuerdo con la Unión Europea, sino que fueron movilizaciones en contra del propio sistema que surgió en el 91 y movilizaciones de un importante cariz ucraniano. Movilizaciones que buscaban sobre todo ensalzar el nacionalismo ucraniano. Y a partir de 2014, digamos que ya la mayoría lo debe conocer. Y si no, en un próximo episodio, pues lo tocaremos, eso sin duda. La verdad que estoy pensando en bastantes episodios que podemos llegar a hacer, ¿de acuerdo? La verdad que tengo un documental en la nevera que lo estaba preparando y lo estaba acabando. Perdón por ese movimiento de micro. Pero tenía un documental que lo estaba justamente preparando. Ya lo tenía enfilado y trataba sobre Bielorrusia, ¿de acuerdo? Pero obviamente la actualidad manda y la actualidad manda a Ucrania y Rusia, ¿de acuerdo? Y la verdad que no está nada mal hablar sobre esas relaciones que mantenían Ucrania y Rusia, unas relaciones bastante estables, ¿de acuerdo? Y sin duda pues tenemos episodios bastante interesantes por delante. Y estoy bastante interesado para el próximo episodio llegar a comentar un poco sobre la posición de los distintos estados que pertenecían a la Unión Soviética sobre el conflicto entre Moscú y Kiev. Yo creo que puede llegar a ser un programa, la verdad que bastante interesante. Así que yo lo dejo ahí en la pilestra, yo lo dejo, los expongo a estas horas de la noche, ya casi son las 2 de la mañana. Y bueno, espero que les haya gustado este episodio. La verdad que ha salido unos 10 minutos más largo de lo que esperaba. Espero que me haya podido explicar bien. La verdad que es mi primera vez aquí en un episodio
grabado a tan tarde, así que ojalá pues podamos seguir grabándolo, pues ojalá podamos seguir disfrutándolo y ojalá pues me vaya acostumbrando a estas horas y no tenga que estar bebiendo tanto café. Espero que lo podáis disfrutar y no olvidéis seguirme en mis redes sociales. No olvidéis escuchar más programas de NoPod, ¿de acuerdo? Que hacen programas de mucha calidad. Es más, yo creo que por aquí podéis ahora pasaros a la parrilla de nuestra casa y buscar algún programa interesante. Podéis acabaros de escucharos Hora de Talento, grabada la tercera temporada por un servidor, o, ¿por qué no?, Radio Animaya, si os gusta la música y creo que también suelen llegar a grabar durante unas horas bastante similares a las mías. Pero bueno, pasaros, ¿de acuerdo? No os falléis. Y ahora me despido. Ha sido un placer poder acompañarles esta noche hablando sobre las relaciones entre Ucrania y Rusia antes del 2014. Y ojalá nos volvamos a escuchar. Dulces noches invernales.